Bien, hoy día continuamos con el capítulo 2 del libro de Segura Sánchez y Barbados, Análisis Funcional de la Conducta, un modelo explicativo, segunda edición. Estábamos en el capítulo de revisión de algunos conceptos y principios del aprendizaje, todo lo que era condicionamiento clásico, pero nos faltó tiempo para ver lo que era condicionamiento operante. Así que hoy día nos toca ver el condicionamiento operante. A ver, por ahí como para irles mencionando esto del campo conductual, que estamos viendo, digamos, lo que es la función estímulo-respuesta, como, digamos, la organización entre estímulos y respuestas, contingencias o secuencia funcional, pero desde la teoría del condicionamiento. Igualmente la historia interconductual. Entonces, ya habíamos visto que hay estos tipos de aprendizaje. Y bueno, llegamos a la parte de hoy. Aprendizaje por condicionamiento operante. Y bueno, esta es la famosa triple relación de contingencia. Algo que les podría ir mencionando es ¿qué es algunos se preguntarán qué es eso de contingencia. Ya lo he respondido antes, ¿no? Que una contingencia es una relación de dependencia entre eventos, o sea, entre estímulos y respuestas. Pero digamos que aquí en este esquema pueden ver, digamos, de manera gráfica, o sea, estas flechitas de acá, digamos, serían básicamente las contingencias. O sea, de forma gráfica, ¿no? O sea, no es que literalmente no es que literalmente se formen flechitas en nuestra conducta cuando nosotros hacemos algo. O sea, o hilos así entre los estímulos y la respuesta. De forma gráfica se suelen dibujar de esta manera, ¿no? Con flechitas. Igualmente en el condicionamiento clásico, ahí veíamos que hay también unas flechitas, ¿no? Entonces, en sí es como que esas flechitas señalan como que representación, pero o sea, claro, no, lógicamente no se forman flechitas cuando nosotros actuamos. Digamos, se establecen de que ciertos acontecimientos dependen de otros, pero no es que hayan flechitas. Y bueno, habiendo aclarado eso de las contingencias, pues podemos ver, ¿no? Por ahí les mencionaba que la semana pasada que una triple relación de contingencia son dos segmentos conductuales consecutivos. O sea, tenemos un segmento conductual que es antecedente-respuesta y un segundo segmento conductual que es el de consecuente y consumación. Entonces son dos segmentos conductuales juntos, uno tras otro. Primero estímulo-respuesta y luego no. Bueno, podemos ver de que hay tres elementos, ¿no? El estímulo discriminativo, la respuesta operante, el estímulo consecuente, que podría ser de 5 tipos. Bueno, que hay uno que sería más bien un no consecuente, ¿no? Y la consumación del consecuente o la respuesta contingente. Entonces, el antecedente se acceso al consecuente. O sea, esa es la función del estímulo discriminativo. Señalar la oportunidad de acceso y también la actividad o respuesta necesaria para acceder. De esa forma se puede decir que el estímulo antecedente como que incentiva esta palabra. O sea, porque no es que sea una reacción así provocada en el sentido de que te instigue y que, o sea, que tienes que hacer esto y no puedes hacer otra cosa, sino más es como que, a ver, si esto.
Y bueno, el hacer esto sería una respuesta operante, o sea, una operación sobre el entorno, modifica el entorno, y eso permite acceder a un estímulo reforzador que se puede o evita. Y el que lo consiga o evite va a aumentar o reducir la probabilidad de ocurrencia de la respuesta operante ante el estímulo discriminativo. Entonces ahí se puede decir que cada vez permita acceder a un estímulo apetitivo o permita aversivo, este va a incrementar la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que esta respuesta se vuelva a repetir las que esté ante el estímulo discriminativo. Primero y segundo y tercero, ¿no? Esto básicamente hace alusión a cuál se identifica primero. O sea, primero identificamos cuál es la respuesta operante que vamos a analizar. Y luego podríamos identificar el estímulo antecedente o bien el consecuente. En sí se pueden identificar de las dos ya que están relacionados, ¿no? O sea, el consecuente, el antecedente señala de acceder, así como la actividad necesaria para acceder al consecuente. Consecuente, pues en sí va a aumentar la de ocurrencia. Mm, Entonces, bueno, ahí en cuanto al consecuente, podríamos primero plantearnos si es que es un estímulo reforzador o si es un castigo. El reforzador es aquel que incrementa las futuras ocurrencias de la respuesta operante, la hace más probable. Hace que las futuras ocurrencias de la respuesta operante sean menos probables. Entonces, el reforzador aumenta la probabilidad de ocurrencia y el castigo las disminuye. Esto siempre es así. No vayan a pensar o a confundir y decir de repente que el reforzador positivo aumenta y que el reforzador negativo disminuye. No, 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 no es así. Y el castigo siempre disminuye. O sea, de hecho, ese efecto que tiene este estímulo sobre esta respuesta es lo que se le conoce como reforzamiento. O sea, es más que nada una clasificación funcional de los estímulos. Estamos clasificando los estímulos en base a sus relaciones de contingencia. O sea, no estamos clasificándolo, por ejemplo, si vemos el concepto estímulo antecedente y estímulo consecuente, esa es una clasificación en base a su. Simplemente describimos el momento en el que ocurren los estímulos. Antecedente porque ocurre antes, consecuente porque ocurre después. Pero cuando ya estamos describiendo, ¿no? Este es un reforzador, este es un castigo, este es un estímulo discriminativo, ahí ya no estamos definiéndolos en base a su morfología, sino en base a su función, o sea, en base a la relación de contingencia que se establece. Entonces, ¿qué implica que sea una contingencia positiva? Quiere decir que agrega algo a la situación, o sea, que ese algo puede ser apetitivo o aversivo. Si es apetitivo, será un reforzador, y si es aversivo, será un castigo. Eh, claro, aquí también implica también un poco el tema de lo apetitivo y lo aversivo, ¿no? Que veíamos la semana pasada. Que de hecho el término apetitivo y aversivo también señala efectos de los estímulos sobre las respuestas. O sea, aquí veíamos, ¿no? Acercamiento y aversivo que instiga alejamiento. Entonces, es también el nombre de o sea, el término apetitivo y aversivo también es opcional.
porque también seguimos describiendo a estos estímulos en base bueno, a su relación con el estímulo, con la respuesta, digo. Y bueno, en el caso de las contingencias negativas es que evita algo o elimina algo de la situación. En este caso, elimina algo aversivo, sería reforzante, el evitar algo que te es aversivo. Y si pues sería un castigo, porque te está quitando algo que te resulta atractivo. Bueno, también este es un poquito a veces también confuso, porque en cierta forma el que algo no sea apetitivo o aversivo, o el que sea reforzante, que nos castigue, o estos efectos también dependen de nuestra historia interconductual. El cómo es que se desarrolló este efecto en cuanto al estímulo. Pero bueno, esto es básicamente el modelo de condicionamiento operante. Eh, Ahorita les voy a pedir algunos ejemplos. Entonces, bueno, les mencionaba, el estímulo discriminativo señala la oportunidad de acceso al estímulo consecuente, mientras que, bueno, y también incentiva o señala la respuesta operante conveniente para acceder a este reforzador. Bueno, eh, se puede decir el estímulo antecedente es inmediatamente anterior, señala la oportunidad de acceder a esto. ¿Qué significa O? RO, respuesta operante. Este cero. A este cero lo voy a explicar un poco más adelante, un poco después. Bueno, dije incentiva o más, se puede decir probabiliza. O sea, el estímulo discriminativo no es un estímulo que provoque, o sea, no es como, o sea, no es una respuesta involuntaria inevitable, digamos que se presente el estímulo y no puede, sino que es algo que podrías hacer como que podrías no hacerlo. Suele ser operado por la respuesta, aunque no necesariamente. Que si el estímulo discriminativo es el papá, pues tú le podrías decir al papá, quiere una galleta, y él te la da. Entonces tú le dices al estímulo papá que te dé una galleta. O sea, en ese suele ser operado por la respuesta, aunque no necesariamente. También si limpias el carro, si me ayudas a lavar el carro, para que juegues ficha. Entonces, ahí sería el estímulo discriminativo y el estímulo operado sería el carro, ¿no? Que es lo que va a ir a lavar. Por eso suele ser, aunque no necesariamente. Mm, el estímulo discriminativo puede ser abierto, ya sea físico o social. O sea, un estímulo abierto se entiende más como que es más como fácil de ver. Es un estímulo aparente. O sea, como que cualquiera lo puede notar. En cambio, encubierto ya sería más como una autoinstrucción o un estímulo fisiológico que nos señaliza también la oportunidad de hacer algo. Claro, o sea, en este caso encubierto implicaría que solamente, o sea, que otras personas no ven ese estímulo o no lo pueden apreciar en todo caso con facilidad, o sea, es complicado. O directamente, eh, luego vendría la respuesta operante, que también se le dice respuesta emitida, por el hecho de que es más voluntaria, que veíamos que la respuesta condicional podría ser tanto voluntaria como involuntaria. Pero bueno, más o menos por eso se le suele decir emitida. Suele darse más con la motricidad voluntaria y con respuestas verbales.
Y en algunos casos también con respuestas viscerales o incluso neurales, como neurofeedback. Serían como que casos poco comunes de analizar, ¿no? El biofeedback y el neurofeedback, donde, digamos, respuestas viscerales o impulsos eléctricos del sistema nervioso pueden estar bajo control operante. Pero eso ya es un poquito, bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? Lo del biofeedback y el neurofeedback, pero también se considera. Bueno, se suele considerar condición. Y bueno, el estímulo consecuente es inmediatamente posterior a la respuesta, o disminuir la probabilidad. Y la respuesta busca conseguirlo o evitarlo. Y depende de que se dé la respuesta operante. O sea, si la respuesta operante no se da, el estímulo consecuente, o sea, depende de él. La principal diferencia entre condicionamiento clásico y operante. Esta flechita de acá entre la respuesta operante y el consecuente, que señala esta dependencia, ¿no? De que esto, solo es que sucede esto. En cambio, en el condicionamiento clásico, si recordamos, es la campana, la comida, esto se da de manera independiente a la salivación del perro. O sea, el perro no hace que esto se dé. Esto se da y el perro simplemente se ajusta a estos acontecimientos que es lo que el perro haga. En cambio, en el condicionamiento operante, encontramos que el consecuente depende de la respuesta operante, el consecuente no se da. Entonces, bueno, aquí expliqué varios conceptos, así que les voy a pedir a ustedes que me puedan, digamos, dar como un resumen de esto, ¿no? De qué es el condicionamiento operante. Si pueden de repente explicarla con las diapositivas, son incluso libres de corregir si pueden criticar, pueden argumentar, debatir y bueno, explicar lo que entendieron y si tienen dudas también encender su micro o pueden escribir, lo que se les haga más cómodo. Claro, es notable pues la diferencia entre condicionamiento clásico respondiente y operante, pues, ¿no? De que se impresiona, ¿no? Se impresiona de que en el condicionamiento operante la persona puede actuar independiente del estímulo, ¿no? En cambio, en el condicionamiento clásico, la respuesta mucho depende del estímulo, ¿no? Y esta es la principal característica, pues, ¿no? De que has mencionado de que para que se dé eh, el estímulo consecuente, tiene que estar, pues, la respuesta, ¿no? Es algo que, por ejemplo, el condicionamiento clásico no ha considerado, ¿no? Simplemente el condicionamiento clásico se centra, pues, tanto en en el estímulo como provocador, pues, ¿no? De ciertas, conductas, ¿no? Es como que a manera simple se podría entender, pues, de que esto nos permite saber, pues, de que no es algo mecánico, no es algo, de una sola variable, ¿no? Porque ante una sola situación puede haber múltiples respuestas, ¿no? Es como que a alguien, se le presenta el semáforo rojo, ¿no? Y alguien para, pero alguien también podría ver el semáforo rojo y pasarse corriendo, ¿no? O alguien podría ver este semáforo rojo y simplemente dudar, ¿no? Estar en ese momento entre cruzo, no lo cruzo, cruzo, son diferentes, ¿no? No es algo que, por ejemplo, alguien ve rojo y ¡pum! Se queda quieto, ¿no? Es la diferencia, pues, de este condicionamiento operante, ¿no?
De que, claro, y dónde estaría la consecuencia, pues, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo me paso la luz roja corriendo, ¿no? Yo veo el semáforo y ¡bum! Comienzo a pasar corriendo, pues ¿qué estaría implicando ahí? Que yo me estuviera de repente, ¿no? Deshaciendo de algún estímulo aversivo para mí, ¿no? Entonces, ahí donde se explica pues el reforzamiento negativo, ¿no? Ojo, ¿no? No es porque sea inmoral que se haya pasado la luz roja, sino que para esta persona de repente pararse en un semáforo rojo es agradable y cruzarse corriendo obviamente le quita esa situación desagradable, ¿no? Y por eso se llama un reforzamiento negativo. Muy diferente sería, pues, ¿no? De que, por ejemplo, eh, yo escuché, yo estoy en el semáforo y de pronto yo escucho un rastrillo, ¿no? Y comienza a paralizarme, pero no porque simplemente, porque yo ya sé que ese sonido de rastrillo, pues me está anticipando una situación, pues, desagradable, ¿no? En este caso, pues, un disparo, un asalto. Y es muy diferente, pues, al conocimiento operante, ¿no? Porque, claro, porque ¿quién podría reaccionar sin algún entrenamiento, ¿no? Sin algún antecedente ante un rastrillo, ¿no? Automáticamente tú escuchas un rastrillo y te paralizas, ¿no? O tu corazón comienza a latir, tu frecuencia cardíaca comienza a aumentar, y escuchas un rastrillo de pistola, ¿no? Y es por eso que entendamos, pues, que el condicionamiento operante explica pues no que la conducta es multicausal y multivariable, pues, ¿no? No tanto en ese mito de que es algo mecánico, que es algo automatizado, pues, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte. Claro. Y bueno, recordando por ahí también que el término no es agradable y desagradable, sino apetitivo y aversivo. Porque agradable y desagradable suena muy a estado de la conciencia. En cambio, apetitivo y aversivo es más un efecto. Recordando eso. Y bueno, sí, ¿no? O sea, el estímulo consecuente depende de la respuesta operante. En cambio, en el condicionamiento clásico, los estímulos no dependen, sino que se dan independientemente de ellas. Buenas noches. Algo que de repente por ahí mencioné era de que esto, de que la triple relación de contingencia son dos segmentos conductuales juntos. Y uno diría, pero si son dos segmentos conductuales, ¿por qué es triple relación de contingencia? Y es, bueno, triple es porque, bueno, Skinner dijo que era triple y como estamos trabajando ahorita con el modelo operante, pues vamos a seguir diciendo que es triple. Pero que plantean, digamos que son cuatro elementos, ¿no? O sea, estaría el más famoso es Premack, otro también más actual sería Timberlake, y también incluso el mismo Rives, que sí consideraría que son cuatro. O sea, el consecuente y la respuesta posterior al consecuente. De hecho, autores como Premack o Timberlake le darían mucha más importancia a lo que se hace con el estímulo consecuente en sí. O incluso podría haber una gran diversidad de actividades, de estímulos en cuanto a las actividades que se realicen. Entonces, digamos que el concepto de triple relación de contingencia tiene el defecto de que invisibiliza lo que sucede después del estímulo consecuente, que también es importante. Y de hecho, ese invisibilizar también hace un poquito distinción entre lo que es un análisis molecular y un análisis molar. O sea, un análisis molar donde consideras toda la secuencia conductual y molecular donde solamente consideras un discontinua. O sea, como que de todo lo que ocurre, tomas una sola parte y como que dejas un poco de lado la otra. Entonces, básicamente esa sería una de las distinciones, aunque hay más. Pero bueno, ya más adelante puede que trabajemos con otras perspectivas más molares. Pero por el momento estamos viendo esta, ¿no? Que es la triple relación de contingencia. Algo que de repente ha pasado un poco invisible, que de repente lo han notado,
Es que aquí en el libro pone este estímulo discriminativo y le pone una R y el otro le pone un delta, un triangulito, ¿no? O sea, uno tiene R y el otro tiene delta, ¿no? O un triangulito, un dibujo de un Claro. triangulito. Sí, Ese el efecto del estímulo delta lo vamos a ver un poquito más adelante, en posteriores diapositivas. Pero también es un concepto muy importante para entender el condicionamiento operante, o sea, estos fenómenos que se puede explicar de esta manera. Mm, a ver, vamos a ver qué más hay. Bueno, les quise mostrar esta clasificación de respuestas operantes, aunque esta sí no estaba en el libro, pero lo quise mostrar porque para fines prácticos de lo que es situaciones de análisis conductual aplicados, suele ser bueno considerarlo. La clasificación déficit, debilitamiento, adecuación y exceso. O sea, déficit es cuando una respuesta nunca ocurre, nunca se da. Debilitamiento es cuando ocurre menos de lo debido, o sea, ocurre pero no ocurre lo suficiente como se espera. Adecuación y exceso es cuando ocurren más de lo... No tiene tanto que ver con que si ocurre mucho o con si ocurre poco, sino más que nada con si es que se considera bien que ocurra en esa medida. O sea, si se considera que está ocurriendo más de lo deseado, es exceso. O sea, no tanto mucho, sino más porque si se considera mucho. Y claro, principalmente en análisis conductual aplicado, pues quien define cuánto es mucho, cuánto es poco, pues eso o cuánto es suficiente, sería precisamente la persona que pide el servicio. En base a su propia moral, va a definir cuánto debería de darse una respuesta operante. Eh, Esto lo quise plantear porque vamos a ver que se relaciona un poquito con algunos elementos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar esta de acá. Dice, conducta analizar, llora demasiado, es una conducta en exceso. Claro, demasiado es también una valoración del mismo papá. Ahí podríamos, en vez de decir demasiado, podría decir simplemente llora. Sí, creo que... O incluso podríamos especificar cuántas veces al día llora, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, para fines del ejemplo, uno ve, ¿no? La respuesta operante es el bebé llora. Es que consigue una sonaja y se calma, ¿no? Sería un estímulo reforzador y el estímulo discriminativo sería la presencia de la mamá. Buenas noches. Entonces, si este bebé ve a su mamá, empieza a llorar para que ella le dé una sonaja y es ahí cuando se calma. Aquí también he puesto historia interconductual, como veíamos también la semana pasada. Y es como que, a ver, su mamá estaba tratando de tranquilizarlo, el bebé estaba llorando y la mamá le dio una sonaja y el bebé se calmó. O sea, es un poquito como quien dice, ¿cómo se dio cuenta de estas relaciones de contingencia o sea, cómo se estableció la relación de contingencia entre la mamá y el recibir una sonaja? Pues bueno, porque un día estaba llorando y entonces la mamá le dio la sonaja. Entonces, en posterior, cada vez que el bebé ve a la mamá, le empieza a llorar y entonces la mamá le tiene que dar una sonaja porque si no, no se calma. Es, digamos, una posibilidad. mm, o sea, es un ejemplo hipotético, ¿no? O sea, entonces, ahí abajito he puesto algunos.
para poder ver si está bien hecho el análisis de triple relación de contingencia. Entonces dice, ¿no? Que tiene que estar en verbo y para ello es mejor evitar adjetivos o adverbios. O sea, en vez de decir el bebé es cobarde, se puede decir el bebé está llorando. En vez de decir adverbios como el bebé, este, digamos, que puede alegremente, sería simplemente mueve las manos y sonríe y, o sea, como tratar de describir un poco más lo que hace. En términos positivos, quiere decir evitar usar el no, porque no conducta. O sea, por lo general, bueno, o sea, en realidad lo que se ponen son conductas, o sea, lo que el organismo está realizando, un no hacer. En todo caso, sería ver qué es lo que hace en lugar de eso que se espera que hace. Aquí habría estímulos son específicos, o sea, no son muy generales, no se tendrían que ser cosas generales como, ¿quién dice? O sea, digo, llora, reforzamiento. No, sino es llora y consigue una sonaja. O sea, o sea, no digo cosas así muy ambiguas o muy generales. Mm, Eso tendría bueno leer ese capítulo del Ribes. Bueno, yo dice, estímulo discriminativo señala al consecuente. Acuérdense que tiene que señalar. El estímulo reforzador incrementa, el castigo decrementa y la inmediatez del efecto. O sea, estímulo discriminativo ocurre inmediatamente antes de la respuesta operante y inmediatamente después. Aunque podría también haber una cierta separación temporal, pero es más fácil, digamos, que se establezcan las contingencias si es que se da de forma inmediata. Digamos que si se hace con separación temporal es más complicado. Y bueno, por lo general este análisis se suele hacer más con efectos inmediatos. Y si son casos, se suele ver más con estímulos asociados al efecto a largo plazo. Y bueno, habiendo puesto esto, pues ahora les va a tocar a ustedes darme un ejemplo de reforzamiento positivo. Hola Jair, ¿cómo estás? Algo que les puse. Hola. Termina nomás, no te preocupes. Yo espero. Ya, no es que iba a mencionar. La razón por la que puse esto de porque se les puede, digamos, ver, generalmente, cuando se ponen ejemplos de reforzamiento positivo, en un caso con conductas en exceso, porque precisamente como están siendo reforzadas, es que o sea, eso explicaría el por qué se dan con tanta frecuencia. En cambio, si estuvieran en déficit, pues lo más probable es que estuviesen siendo castigadas o en proceso de extinción. Entonces, por ahí ese como que un consejo a tener en cuenta, aunque podrían haber excepciones, pero bueno, Claro, y díganme un es ejemplo de algo que también reforzamiento. se tiene que clarificar, pues, ¿no? Cuando se recoge el motivo de consulta, ¿no? Porque a veces, pues, los clientes o usuarios exageran, ¿no? O tienen una percepción inadecuada, ¿no? Pasaba el caso de una mujer, ¿no? Que se quejaba de su pareja, ¿no? Decía que era un perverso sexual, ¿no? Que un parafílico, decía, pues, ¿no? Y era porque el hombre siempre le proponía tener intimidad, pero no era todo el tiempo, no era todo el día, sino simplemente era a la hora de dormir, ¿no? Pero ya la esposa decía, pues, ¿no? De que
que constantemente, siempre está que le piden, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿no? O hay padres que dicen, no, mi hijo es agresivo, no para golpeando, ¿no? Pero en realidad solamente lo hace en una situación, ¿no? De repente cuando le toca bañarse y de ahí ya no lo hace. Entonces tampoco no sería tanto, hay que clarificar, pues, ¿no? Eso de exceso, déficit, si es adecuado o no también, pues, ¿no? Porque también podría haber el caso de un introvertido que simplemente nunca saluda a nadie y solamente lo hace en determinadas situaciones, ¿no? Y, y hay que también ver eso, pues, ¿no? Si realmente es un déficit o es una situación que se adecua. Ajá. Y que podría ser entrevista como también por un registro. Mm, Claro, en un primer momento es solo con entrevista, ¿no? Y ya posteriormente se puede pedir al usuario que haga una línea base de conducta. O sea, que registre la frecuencia o duración con la conducta suele darse, con la que se da, digamos, a lo largo de una semana o puede extenderse por más tiempo según lo que sea necesario para que, digamos, pagamos la gráfica del registro. Lo vemos también un poquito más adelante, como Una para que lo cuestión ahí, conozcan. Jair, disculpa que te corte. Eh, Ajá. Cuando hablamos de déficit, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿qué es lo que se está entendiendo como déficit? Por ejemplo, en el ejemplo del introvertido, que no saluda, solo saluda, déficit, ¿de qué tipo estamos hablando? Claro, estamos distinguiendo debilitamiento con que nunca ocurre. Mm, Por lo general, cuando hay, o sea, por lo general un debilitamiento suele darse cuando la persona sabe hacer algo, pero no, digamos que recibe pocos incentivos para hacerlo y por ende no lo hace. O sea, es como que sabe hacerlo, pero no se motiva por decirlo. En cambio, déficit por lo general es cuando no sabe. Mm, sigo Ahí ya, teniendo la cuestión ahí porque en el caso del niño introvertido que saluda solo en situaciones específicas, por ejemplo, y seguramente van a haber muchos casos y distintos ejemplos con esto, mm, no creo que pueda ser explicado de forma coherente a través de un déficit, sino quizás porque el comportamiento está bajo un control aversivo, quizás, pero porque yo sí he visto casos de, de estos, de estos usuarios que justamente no saludan porque ellos experimentan reacciones fisiológicas propias del miedo, por ejemplo, del estado de alerta. Entonces, lo que hacen, exacto, sería también bueno definir qué es introvertido. Yo simplemente estoy siguiendo el ejemplo de nuestro colega anterior, ¿no? Pero bueno, este, por ejemplo, se ven en la situación en la que tienen que saludar y como que les empieza a latir el corazón más rápido, empiezan a sentir lo que ellos describen como nervios, ¿no? Así, siento nervios, dicen ellos, entonces se retiran del lugar. No sé si eso pueda ser descrito como tal, como déficit. Y hay casos parecidos también con otros comportamientos. o sea, teorías no son para explicar. O sea, estas categorías de acá solamente son más que nada categorías morfológicas. O sea, no son categorías funcionales que expliquen el por qué se da. Simplemente es como que una pauta, digamos, de que, digamos, si vamos a, digamos, como que esto nos permite ver si es que ya empezó a hacer algo que antes no hacía. O digamos,
o si es un déficit, pues bueno, si es un debilitamiento, ahí podríamos ver digamos, bueno, lo hace poco, entonces, bueno, vamos a ver cómo va incrementando, digamos, la frecuencia o duración con la que lo hacía en comparación con lo que lo va a hacer ahora, en comparación a cómo lo hacía antes. Entonces, simplemente es un criterio que ayuda un poco a eso, ¿no? Y bueno, también ayuda un poquito a explicar en el sentido de que, digamos, si una conducta, o sea, en el sentido de que se relaciona un poco, ¿no? Porque, o sea, si el castigo reduce la probabilidad de ocurrencia, eso quiere decir de que si una respuesta está siendo constantemente castigada, pues probablemente esté en debilitamiento. Y si una conducta está siendo constantemente reforzada, pues probablemente esté en exceso. O sea, es simplemente, pero, o sea, no es tampoco, o sea, no es tampoco una cosa así tan terminante. O sea, digamos, si un chico, por ejemplo, como dices, nunca saluda, pues sí podría ser un déficit, ¿no? O sea, pero solamente o sea, no es tampoco que, o sea, déficit o sea, para estigmatizar, o sea, no son categorías para simplemente eso, ¿no? O sea, para decir de que, bueno, esto es algo que esta persona nunca realiza, pueden ser por diferentes motivos, o bueno, por diferentes causas, diferentes variables. Entonces simplemente estás diciendo, nunca ocurre y bueno, es averiguar por qué nunca ocurre, ¿no? O sea, pero o sea, estas categorías de por sí no explican, simplemente describen, pero nos va a ser útil para poder averiguar, ¿no? O sea, es como que si esto está en déficit, la pregunta es ¿por qué lo está? No te explica o sea, no te explica por qué, sino cómo está. Y esto de acá es ya esto ya lo haces para explicar por qué. Claro, sí, sí entiendo, Jair. Bueno, yo quería hacer un aporte, Ahora si sí, se me permite, Jair. claro. Sí, Mm, sí, puedes comentar lo que desees. claro, eh, teniendo en cuenta que se está abordando el condicionamiento operante, ¿no? Relacionado con el aprendizaje, que es algo muy importante. Y no se Ajá. menciona en realidad lo que voy a comentar en algunos textos, pero el condicionamiento operante, según Skinner, es el proceso a través del cual una persona logra manejar de manera más eficiente su ambiente o un ambiente nuevo. Entonces, para Skinner, la conducta operante también viene a ser un complemento de la selección natural o el condicionamiento operante. Es un Ah, complemento de la selección natural. De igual manera, eso, primero, en primera instancia, eso que voy mencionando. Uh, ¿Qué más? Y también señala que justamente el comportamiento operante del individuo está um, fuertemente ligado a la historia ambiental, tal como lo define Skinner, ¿no? Y esto hace que justamente el estímulo consecuente tome control del comportamiento a través de la contingencia. Ese aporte ujú. quería hacer porque mm, mm, no lo he visto mucho que hagan mención sobre esto que Skinner señalaba en su libro sobre el conductismo, ¿no? Mm, claro. Mm, no estoy seguro si estuviste, porque anteriormente habíamos hecho también una sesión sobre el artículo de selección mediante consecuencias. Y ahí abordamos un poco el tema de la selección natural y bueno, y también la selección cultural, creo que el término que usaba Skinner en ese artículo. Entonces ahí hablábamos un poquito de ese asunto, ¿no? Pero claro, en este artículo, bueno, en este libro, en este capítulo del libro, pues sí no se habla.
Ahora sí, vamos con ejemplos de reforzamiento positivo. ¿Quién quiere dar algún ejemplo? Hace un rato alguien quería hablar. Creo que era el mismo Henry que quería decir algo. Si alguien desea comentar, Hola Jair. Pues algún ejemplo. a mí se me ocurre, por ejemplo, cuando un niño aprende que si hace berrinche, si le van a comprar su juguete o la cosa por la que está haciendo el berrinche. Cosa que es muy común cuando vas al súper o así, pues ves que un niño está llorando, su mamá o su papá le compra un dulce y dices, bueno, pues eso a la larga va a hacer que cada vez que quiera algo, ya sabe que si hace el berrinche, pues le van a comprar la cosa, el juguete o algo así. Pero ahí puede decir, llora cada vez que está en el supermercado con su mamá. Ujú. Entonces ahí tenemos la respuesta operante sería Lo de llorar, llorar. Yo supongo un poquito parecido al ejemplo anterior, ¿no? sí, pues ajá, o sea, ajá. Estar con su mamá en el supermercado. Puede ser la gente también que, o sea, puede ser que solo lo haga cuando hay gente, cuando está en el súper. Puede ser que como en privado no lo haga. Y en efecto, pues ajá, la consecuencia sea esa, que la mamá le termina comprando el dulce o el juguete o lo que sea. Y a partir de aquí incluso pues ya se puede construir una, una seguidilla de las contingencias. Puede ser que, no sé, como el niño ya sabe que con un berrinche, con llorar, sucede lo que él quiere, puede ser que ahora aprenda a que aparte de llorar para que le compren lo que él quiere, puede ser que lo use de forma más seguida para que suceda lo que él quiere, pues que ya sea como parte de su repertorio de conductas aleatorias al momento de interactuar con algo nuevo. Claro, ahora así como que se generalizó la respuesta. Ujú. Vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Claro, está con su mamá en el supermercado, llora y la mamá le compra algo que él puede comer. Entonces Ujú, luego está, digamos, puedo comer o jugar. Luego, ujú, digamos, está con su mamá en cualquier parte. ujú. En cualquier parte, llora y bueno, podría ser así como Sí, ajá, consigue mm, lo que quiere, lo que quería, ajá. El irse del lugar, ahora sí, ya podemos hacer muchas contingencias ahí. Ahí Jan igual por el chat puso otro ejemplo que también es bastante común, ajá. Buena idea, Jan. ujú. Claro, entonces ese sí sería un buen ejemplo, ¿no? De condicionamiento operante. Ahí Ujú. pone Jean-Pierre. Pedro dice, sit. Firulais se sienta. Pedro le da una hamburguesa a Firulais. Y ya está. Así es como uno se aprende, jeje. A ver, vamos a darle. Estímulo discriminativo es Pedro dice sit. Firulais
sienta y Pedro le da una hamburguesa. Pedro le da una hamburguesa a Firulais. Entonces aquí la conducta a analizar sería Firulais se sienta, cara a Pedro le dice, cito. Y aquí esto sería en adecuación, ¿no? Porque no es algo, o sea, está haciéndolo de la manera esperada, ¿no? Por el dueño. Ajá. Incluso podríamos tratar de profundizar un poquito en la parte de cómo es que se empezó a dar esta conducta, ¿no? Porque esto es también... o podría ser, ¿no? De repente lo podríamos pasar esto para acá, como que primero en un momento aprende esto, y luego en otro momento, Firulais se siente, pero no le da nada en ocasiones tras le da su hamburguesa. Entonces ahí podríamos ver cómo primero se daría la historia de, o sea, cómo se establecieron o sea, cómo se empezó a dar la conducta en un primer momento y cómo es que se está manteniendo actualmente. Bien, ahora vamos con reforzamiento negativo. Acá tenemos, se sirve un vaso de agua y la bebe. Digamos, hijo tiene sed, ¿no? La sed sería un estímulo discriminativo. Aquí recordamos en la clasificación que este sería un discriminativo encubierto y fisiológico, ¿no? La sed. Entonces, sed, hijo se sirve un vaso de agua y la bebe, y de esta forma elimina la sed, que sería un estímulo reforzador negativo. Esto se empezó a dar ya que el papá se sirve agua en un vaso y la bebe, el hijo también se sirve agua en un vaso y la bebe, entonces el papá lo felicita. Esta es una conducta que se empezó a dar por reforzamiento positivo, pero que actualmente ya se da por reforzamiento negativo porque bueno, esto le puede evitar la sed. En un primer momento, bueno, se empezó dando un poco como que imitando al forzado por el papá. Entonces, por ejemplo, de reforzamiento negativo. Y ahí puede ser, por ejemplo, a ver, José se pelea con su novia. Hay una respuesta. José deja de comer la respuesta y José luego le da flores. No. Pero, ¿cómo sería? La respuesta sería José le da flores a su novia. No sé si estaría bien. Bueno, aquí la ¿Puedo dar un conducta dato ahí tiene que ser para complementar? claro. Ajá. A ver, en el área de adicciones, como comentaba hoy día por la tarde, puede ser en el estímulo discriminativo, aparición del famoso síndrome de abstinencia como estímulo discriminativo. La respuesta sería consumir, y el reforzador negativo, bueno, sería netamente la desaparición del síndrome, ¿no? ¿Podría encajar? Sí, bueno,
Bueno, consumir alguna sustancia psicoactiva, digamos, lo que no me cuadra del todo es eso de el síndrome de abstinencia. Tengo entendido que son como, no sé, o sea, es como que uno cuando no consume por sustancias psicoactivas por mucho tiempo, como que empieza a sentirse, no sabría cómo describir eso. Le da Ahí sí, problemas ahí sí me estomacales, gustaría, escalofríos. Ah, ya, disculpe. exacto, o sea, yo lo he dicho de manera general, este, para esquematizar nada más, ¿no? Pero la aparición del síndrome de abstinencia ya se refiere netamente a unas condiciones, en este caso, también psicológicas, pero más orgánicas, ¿no? De índole orgánico. La definición como tal, según los textos, menciona que es la aparición de signos y síntomas, dicen, ¿no? Pero ahí también hablan de conductas como, por ejemplo, el tema de la irritabilidad, el tema de repente, puntualmente, ¿no? El tema de que empieza a robar, por ejemplo, para poder consumir. O sea, la desesperación de la persona por consumir. A eso podríamos llamarle el síndrome de abstinencia en la parte psicológica. Eso quiero traducirlo, ¿no? Porque yo lo estaba mencionando más en el tema que se trabaja por el enfoque cognitivo, ¿no? Pero sí entraría Claro. porque lo Y que es no, estímulos no me acuerdo. discriminativos, sí hay elementos fisiológicos. En la diapositiva anterior sí está, sí encajaría. Sí, sí, sí encaja, pero no me cuadra del todo cuál sería exactamente el estímulo discriminativo, porque no sé, desesperación, no sé, lo veo, no sé si se puede de repente precisar un En poco. ese caso es como yo lo usé porque tú pones, por ejemplo, el ejemplo anterior decía sed. ¿Cómo aparece la sed? Y lo mismo sería cómo aparece el síndrome de abstinencia. En este caso, para decir cómo apareció la sed es porque ha jugado antes. En el caso del síndrome de abstinencia, porque vio a un consumidor, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser el síndrome, perdón, el estímulo discriminativo. Claro. Y ahí podrías poner también el craving, que es algo que se llama en las adicciones cuando Mm, pasa un Ahí, por pensamiento, ¿no? De ejemplo, querer bueno, consumir. Creo que encajaría mejor y algo más específico. ahí, por ejemplo, Henry menciona que a veces son cólicos, sudoración. Son cólicos, sudoración. He vivido durante bastante tiempo con adictos a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, no familiares, sino amigos del barrio. Y esto, o sea, el síndrome de abstinencia, por ejemplo, para ellos empieza así con los cólicos, la sudoración. Algunos llegan a tener incluso vómitos. Pero cuando ellos ya sienten el cólico, por ejemplo, que se le afloje el estómago, ellos ya saben que necesitan, saben que se va a desencadenar, sabe que se va a desencadenar todo una enorme reacción fisiológica hasta sudoración fría, etcétera, etcétera. Pero entonces ellos ya se anticipan con los cólicos eh, eh, y ellos le llaman, por ejemplo, ¿no? El dengue, le dicen, ¿no? Estoy dengue, dicen. Entonces, ese podría ser un estímulo discriminativo. Claro. Y claro, aquí ya sería, claro, ¿no? Elimina los cólicos y la... Claro. Mm. Aquí también, por ejemplo, claro, esto yo puse sed, pero por ejemplo podría ser un poco más preciso poniendo tal vez sequedad en la boca, ¿no? Mm, Está bien. Algo que yo podría mencionar, que vamos a ver también la próxima semana, veríamos un poco lo que es el planteamiento de Maurer, editorial. Entonces ahí él plantea de que, digamos, se daría un estímulo discriminativo, no, un estímulo condicional
que podría ser como mencionaba, ¿no? Ve a alguien y como respuesta condicional empieza de repente los cólicos y sudoración, ¿no? Como respuesta condicional de ver a alguien consumiendo. Y entonces la respuesta condicional se podría, en este caso, fungir como estímulo discriminativo y luego vendría la respuesta operante. Digamos que esa vendría a ser la propuesta bifactorial de Maurer. O sea que se da la respuesta condicional y luego la respuesta condicional va. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, consumir alguna sustancia psicoactiva. Esto es un poco lo que se da actualmente, ¿no? También incluso podríamos ver cómo empezó esto, ¿no? De repente podría ser el estímulo discriminativo, de repente quizás un amigo le invitó cocaína en una fiesta, de repente. En una fiesta, digamos, aceptó consumir y digamos, y se divirtió con su amigo, ¿no? Podría ser. O sea, podría ser un estímulo reforzador, pero no es la situación actual, ¿no? Sino que sería más algo así como cómo empezó, retrayéndonos un poco a su historia interconductual, por decirlo. Se hace más la distinción, hipótesis de mantenimiento. Pero yo estoy utilizando, pero como estoy tratando de usar un poquito estas categorías interconductuales, lo puse como historia interconductual, ¿no? Y Jair, bueno, ¿me aquí la permites? conducta analizar. Claro. En la parte, en el segundo ejemplo que pones, ¿no? Un amigo le invita cocaína en una fiesta, él acepta consumir, el estímulo reforzador podría ser también ahí, el amigo le dice que es chévere, que es bacán, que es súper, para hacer para parametrar mejor la conducta. Porque también decir se divierte también es. Claro. Claro, su amigo le dice que es chévere, bacán, divertirse, bailan, no sé. ¿Qué cosas harán? Porque la idea del reforzador es que hace que aumente la respuesta. En este caso, el amigo al decirle que es muy bueno porque consumió, es lógico, va a hacer que la frecuencia del consumo, por ejemplo, en este caso, sea más seguida, ¿no? Ajá. Claro. Ahí también algo que sería incluso conveniente, aunque bueno, no indispensable, pero incluso que el estímulo discriminativo sea más o menos en ocasiones el mismo, ¿no? Historia interconductual establece una triple relación de contingencia. Pero bueno, eso es, o sea, no necesariamente estamos viendo desde, o sea, más o menos cómo se empezó a dar esa conducta. Pero bueno, también se podría ver así, ¿no? Como para ver en qué momento es que el estímulo discriminativo, digamos, formó esta función discriminativa. O sea, cómo es que el estímulo discriminativo se volvió discriminativo. Que también se explicaría en su historia interconductual. Yair, ahí permíteme, por favor, como comentaba nuevamente, y perdóname de repente lo metiche, en esta parte de adicciones, lo pongo como ejemplos, y les invito a los chicos de acá de Perú, los que están terminando la universidad,
o de repente ya han terminado hace poco, que puedan hacer su internado o una pasantía en el Centro de Rehabilitación de Ñaña. Ahí es el paraíso del aprendizaje. Y lo que tú dices es muy cierto, saber cómo se ha condicionado o cómo se ha hecho la historia, en este caso interconductual, porque ahí manejan más conductual cognitivo, le dicen, no lo dicen tanto cognitivo conductual, sino lo dicen conductual cognitivo. Y yo he sido interno de ahí. Y bueno, de una u otra manera nos hacen hacer una historia clínica psicológica donde claramente se tiene que detectar en qué momento se da el condicionamiento, cómo se dio el aprendizaje. Y por eso yo creo mucho en el interconductismo, ¿no? O sea, porque ahí se explica. Yo lo llevé desde la parte de formación, pero complementó mucho, o mejor dicho, se esclareció mucho con el tema del interconductismo, ¿no? Cómo se da el ambiente, el aprendizaje, y no solamente para el tema de drogas, ¿no? Sino también para otro tipo de comportamientos que se asocian al consumo también, ¿no? El déficit en las habilidades sociales, hasta los famosos trastornos, ¿no? Borderline, si es una persona antisocial con esos criterios, ¿no? Se ve en las historias clínicas. Voy a tratar de compartirlo con ustedes donde se esquematiza el condicionamiento operante, sobre todo el condicionamiento clásico, más la parte mediacional en este detalle, ¿no? Así que quería hacer el comercial un poquito y si alguno de repente puede hacerlo, pucha, que lo haga bacán, ¿no? En Ñaña, es antes de llegar a Chosica, el Centro de Rehabilitación Ñaña. Ahí es genial, ¿eh? Esa parte van a aprender un montón en ese detalle. Ya, ahí me callo. Gracias, Yair. Bueno, gracias por la habilitación, Ñaña. Importante se puede también con estas perspectivas. Y bueno, vamos ahora con vemos, por ejemplo, conducta analizar, morderse las uñas es una respuesta en exceso. Entonces, uñas un poco sobresalientes, estímulo discriminativo, morderse las uñas y sabor ají, castigo positivo. Aquí veríamos con estímulo discriminativo, bueno, puse ansiedad ante un video de terror. Morderse las uñas y reducción de la ansiedad. Que también podríamos tratar de precisar más esto de ansiedad, ¿no? De repente podríamos poner ansiedad entre paréntesis, de repente podría ser temblor y palidez. Y bueno, reducción de eso, ¿no? Y bueno, y claro, o sea, así se nos cómo es que se empezó a dar esta conducta de morderse las uñas y cómo es que actualmente esta conducta se mantiene dando con frecuencia, ¿no? Incluso se puede a otras situaciones distintas. O sea, antes se las empieza a morder. Vamos a ver ahora ustedes un ejemplo de castigo positivo. El castigo positivo generalmente se suele dar también con conductas que se están o en debilitamiento. Precisamente si se dan muy poco, es que muy probablemente estén siendo castigadas. Pero bueno, en este caso ya lo puse más como exceso porque, bueno, está aplicándose un castigo, o sea, como que recién se está empezando a aplicar. Pero claro, este es un poco difícil, digamos, que lo identifiquen así, ¿no? Generalmente uno en un caso pues va a identificar conductas que ya están en exceso, bueno, en déficit o en debilitamiento.
cuando encuentre casos de castigo. O sea, muy difícilmente una conducta que esté en exceso vas a encontrar, digamos, que esté siendo castigada, porque si no, no estaría en exceso. O sea, sería muy complicado. A menos de que ya empiece, ¿no? Este proceso ya de querer reducir esta conducta. Por ejemplo, Así que bueno, no está. sí, Te escucho, Henry, puedes hablar. un ejemplo de castigo positivo podría ser ahora lo que está sucediendo en algunos colegios, el uso del celular en clases, ¿no? Entonces, el castigo positivo sería, o es en realidad, cuando los auxiliares comisan este celular a los estudiantes, ¿no? Claro, aunque ahí sería más castigo negativo, ¿no? Porque le está quitando algo apetitivo, que es el Ah, celular. claro, sí, tiene razón, sí, está quitando, sí, tiene razón. Yo podría dar un Le ejemplo vamos a de poner castigo entonces positivo. como ejemplo. Claro. Ya Juan y sus amigos en el aula. Juan está con sus amigos en el aula. Conducta sería llamarlos por lisuras, ¿no? O, o pedir su atención mediante el uso de lisuras, ¿no? Y el castigo sería llamado de atención de su profesora, ¿no? Ya que como historia interconductual, Juan en su barrio los llamaba por lisuras, pero ahí tenía un refuerzo, ¿no? De que sus amigos se acercaban. Sería, Para- claro, se puede decir que es un exceso, pero desde el punto de vista de la profesora también, ¿no? Claro. Lisuras para llamar a sus amigos, ¿no? Esto de evitamiento también, como depende también mucho de la perspectiva moral de alguien, puede ser que algo sea, digamos, en este caso es un exceso para la profesora, pero de repente para Juan y sus amigos es adecuación. Entonces depende, digamos, de quién esté juzgando la conducta. Y bueno, para eso en cuanto a juicios morales, pues bueno, el análisis de condicionamiento como tal no nos ofrece en sí un modelo para evaluar eso. Y ya para eso, pero lo bueno es de que más adelante vamos a ver análisis contingencial que sí nos enseña, ¿no? Dijiste, Juan Claro, dice eso lisuras y de, luego- de la apreciación moral, por ejemplo, creo que Proxán tiene como un cuento, como un texto explicando eso, pues, ¿no? Ah, De bueno, que el conductismo simplemente se nota o se dedica a analizar, pues, ¿no?, las secuencias conductuales y no tanto a hacer juicios morales sobre ellos, ¿no? Ya eso ya queda interpretación de cada uno, pues, ¿no? Pero para claro, lo que es ya el análisis conductual propiamente dicho, el análisis moral estaría de lado, ¿no? claro. Como que nosotros podríamos analizar mediante la triple contingencia un asesinato, un robo, ¿no? Y no tenemos que simplemente decir, oye, está bien, está mal, ¿no? Sino los refuerzos o castigos que obtienen, ¿no? Obtiene refuerzos al decir lisuras, ¿no? O tiene refuerzos al usar violencia, ¿no? Ujú. Ya si está bien o está mal, ya eso es cuestión, pues, ¿no?, de la justicia, ¿no? Mario, ¿cuál dijiste que era el castigo positivo acá? Ya me Hay, olvidé. que la profesora le reprende, ¿no? Le jala la oreja, pues, ¿no? Oye. Y bueno, entonces, digamos, en el pasado también Juan dijo lisuras, En su barrio, pero ¿no? más o menos cómo es que se habrá empezado a dar esto.
Juan decía, Ahí en hay su un barrio decía ejemplo. lisuras, ¿no? Y en este caso el recuerdo sería que su amigo se acerque, ¿no? O su amigo se acerque a Juan, ¿no? O que su amigo se ría, ¿no? Ah, claro, Juan dijo lisuras. Que su amigo se acerque o que su amigo se ría, ¿no? Claro, su amigo se ríe. Digamos, amigo de Juan, lisuras, y su amigo se ríe. Está bien. Y claro, y ahí también se explica, ¿no? Cómo es que el estímulo discriminativo amigos, digamos, esta función discriminativa. Y aquí podemos poner amigos de Juan, ¿no? Y ahí ya se ve, ¿no? Cómo se estableció la función discriminativa amigos de. Bien. Ahora vamos con castigo negativo. Aquí yo puse gritar mientras juega con el celular. Bueno, aunque esto de adecuación voy a quitar porque es confuso. Por ejemplo, ¿no? Presencia de la mamá, grita mientras juega con el celular, la mamá le quita el celular, ¿no? Es un castigo negativo. Que de hecho está bien parecido con el que nos ponían acá, ¿no? Usar el celular en clases, la maestra decomisa el. Y aquí podría ser el estímulo discriminativo, diría que la maestra, ¿no? Porque la que, digamos, el posible quitar el celular. O sea, es el estímulo relacionado con. O sea, el Mm, estímulo relacionado con la maestra. mm, Creo que los estímulos discriminativos para esa conducta son varios. Por ejemplo, puede suceder que el estímulo discriminativo sea el timbre o el ringtone que hace Messenger en el celular, ¿no? ¡Ping! Suena, entonces, y empieza a utilizar el celular. Claro. Otro estímulo Aquí podemos ver que, por ejemplo, el timbre estaría, por ejemplo, relacionado con recibir un mensaje o poder, que digamos, claro, intercambiar mensajes con alguien. Entonces, estaría relacionado a un estímulo reforzador. Y la maestra estaría más relacionado con, digamos, con el castigo, ¿no? Que sería la decomisación. Incluso podríamos ver tal vez en su misma historia interconductual, ¿no? O sea, de repente usar, o sea, a ver, timbre, en celular, y digamos, envía mensajes con su amigo, ¿no? Y este sería un estímulo reforzador positivo. Más o menos así fue como se fue desarrollando esta conducta. En cierta forma, el timbre del celular como que le señalizó la oportunidad de intercambiar mensajes con su amigo, pero la manos señaliza también un posible decomiso. Claro, ahí se podría ver un poquito este elemento multifactorial, ¿no? Que estaban mencionando, de que pueden haber más de un estímulo discriminativo y
podrían incluso ver por digamos, a cuál de los estímulos ajusta la respuesta. En este caso, el activo timbre del celular, pero, digamos, fue castigada por el estímulo discriminativo maestro. Y bueno, ahora les voy a mostrar esto de la acontingencia, que para esto era el tema del cero, que ahí Mario creo que se estaba preguntando. Extinción y discriminación. Por ejemplo, aquí dice, nunca ayuda en las labores del hogar. Este es un déficit. Entonces dice, ¿no? La mamá le pide a su hijo que barra la sala. El hijo le ignora mientras lee su WhatsApp de pedirle que barra. Entonces, este es un estímulo reforzador negativo, ¿no? Porque y eso hace que, digamos, que evita que su mamá le siga pidiendo que barra. Pero si vamos a su historia interna, la mamá lee WhatsApp, el que barrió la sala y la mamá lo ignora mientras lee su WhatsApp. Entonces, cero. O sea, porque y que la mamá lo ignoró no es un castigo, o sea, no le está, no está agregando algo aversivo a la situación, ni está eliminando algo apetitivo, sino que simplemente no le está dando nada, no le está dando ni castigo, ni reforzamiento, ni le quita nada. Simplemente está extinguiendo su conducta. Entonces, es en esos casos donde se pone un cero. Que claro, cero es en extinción o discriminación, porque también otro es el reforzamiento intermitente, donde ya no sigue habiendo reforzamiento, solamente que la demanda conductual es mayor. Entonces pasa esto, ¿no? La mamá lo ignora mientras lee su WhatsApp y ese sería una forma de extinción de la conducta operante. Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes un ejemplo de extinción. A ver, chicos, ¿quién me da un ejemplo de extinción? Ahí les puse el enlace de la tarea de que estaban algunos avanzando de la semana pasada sobre que hicieron de condicionamiento clásico para que puedan también avanzar. Y bueno, un ejemplo de extinción o de discriminación, chicos, ¿quién quiere dar? Explicar en qué consiste. Así que más sería de extinción. Pero una conducta que está siendo extinta, pues muy probablemente se encuentre en déficit. Eso es algo que pueden tener en consideración. En déficit o en debilitamiento. Puede ser el mismo ejemplo de los niños, ¿no? Mientras hacen un berrinche, simplemente no hacerle caso, ¿no? Niño llora. A ver qué dice. Niño no quiere comer sus vegetales. Los padres no le prestan atención. A ver, podría ser. Niño llora. Me podría ser.
vegetales o vegetales. Niño llora y los padres miran a otra parte. Ahí, por ejemplo, Roberto pone un perrito da piruetas. Claro, también podría ser, ¿no? Podría extinguirse la conducta de dar piruetas. Bueno, chicos, vamos a continuar porque se va a hacer un poquito tarde y tenemos que terminar ahora con lo de condicionamiento operante. Por ahí mencionemos, ¿no? El perrito da galletas. Si un perrito da piruetas y recibe galletas, activo. Ah, claro, se retiran los reforzadores, ese sería extinción. Claro, es un buen ejemplo, ¿no? En la historia interconductual se refuerza la conducta de dar piruetas y en la función estímulo-respuesta ya se le estaría quitando. Bueno, a ver. Procesos de condicionamiento. El proceso que encontramos es la generalización. Aquí encontramos que una respuesta operante puede darse ante estímulos discriminativos similares. Por ejemplo, a la mamá le dice, ¿me compras algo? Le compra algo. Luego se hace algo, le compra algo. Tío, ¿me compras algo? Le compra algo. Abuelo, ¿me compras algo? Le compra algo. Entonces ahí sería generalización. Luego, la discriminación. Dice, profesor, ¿me compras algo? No le compra. En ABA, en análisis conductual, la técnica reforzamiento diferente. Sí, claro que mucho con el estímulo antecedente más que con la respuesta. Aquí resaltamos el concepto de estímulo delta que había preguntado Mario había comentado hace rato, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Cómo aquí se da una contingencia cero, ¿no? Es una acontingencia. La conducta es reforzada ante algunas ocasiones, pero no se refuerza en otras ocasiones. O podría incluso ser castigada. Castigada sigue siendo discriminativo, ¿no? Más que nada es que entonces el estímulo discriminativo anticipa una oportunidad de acceder a un estímulo reforzado. Podría ser un castigo, ¿no? Por eso es discriminativo. En cambio, el estímulo delta, pues, señala estímulos consecuentes. De hecho, esto es bastante similar a lo que veíamos la semana pasada. Inhibitorio. O sea, el excitatorio que anticipa el inhibitorio anticipa la ausencia. Señala. Bueno, aquí ya les dejé con el término anticipa. Pero lo voy a cambiar por señala porque me estaban en antes. Un colega me estaba diciendo que anticipa suena un poquito mentalista. Así que la vamos a cambiar por señala. Aunque igual se entiende, ¿no? Porque anticipa es más como una señalización, pero de un posible evento futuro. Pero bueno, para evitar malentendidos lo voy a cambiar. Y a ver si... Y bueno, si se acuerdan del de anticipo de señal, pues no importa. Bueno, el asunto es eso, ¿no? O sea, funcionamiento clásico donde veíamos estímulo excitatorio y estímulo inhibitorio. Aquí estímulo discriminativo y estímulo delta, que se representa con el discriminativo ED y el delta E triangulito. Entonces, por eso es que yo les mencionaba, ¿no? Que el cero se podría utilizar en casos de extinción y de discriminación. Que claro, en este caso sería discriminación operante, o sea, distinción entre discriminativos y delta. No es discriminación clásica, como veíamos la semana pasada.
Entonces, creo que esto se entiende fácil. No sé si tendrán alguna duda de la distinción entre generalización y... El siguiente concepto sería el de reforzamiento no contingente. Bueno, en el libro lo ponen como conducta supersticiosa, que ese es el nombre que le da Skinner. Y Rives habla de acción. Sin embargo, en teoría del condicionamiento, digamos, el proceso se denomina condicionamiento no contingente, no, reforzamiento no contingente. Que en realidad sería más cercano al condicionamiento clásico que el operante, pero en cierta forma es como parecido a operante, o sea, es como una especie de pseudocondicionamiento operante, pero es más cercano al clásico. Digamos, ¿no? Por ejemplo, estímulo discriminativo, monitor congelado. Respuesta operante, soplar. El monitor reproduce imágenes. Y uno diría, ¿soplaste? No, en realidad el monitor se arregló porque, bueno, se congeló un momento y ya está continuando. Probablemente que por coincidencia soplaste justo en ese momento. Entonces eso hizo que la probabilidad de ocurrencia de esa respuesta aumente. Pero en realidad el monitor depende, digamos, de lo que de... Por eso es que Rivers le denomina interrupción, estímulo discriminativo. Empiezas a realizar diferentes respuestas y de pronto una de estas respuestas parece, entre comillas, efectiva. En realidad no lo es, pero como que dio un efecto, se ocurrió algo y como la respuesta aparentemente operante, entre comillas, entonces como que parece como que esta respuesta se reforzó, pero y bueno, ¿no? Skinner a esto le llamaba conducta supersticiosa, aunque también es un poco atrevido decirle superstición. Este nombre es un poco una antropomorfización, ¿no? Porque las supersticiones son una cuestión cultural bastante compleja de entender. Y digamos como que tratar de reducir las supersticiones a esto está un poquito fuera de lugar, pero como metáfora que te ayuda a entender el contingente de manera más sencilla, está bien. Pero en realidad no es que las supersticiones se puedan reducir a esto, ¿no? Sería reforzar. Pero bueno, digamos, le decía conducta supersticiosa, un poquito antropomorfizando a la paloma y nosotros podemos recordar facilita el entendimiento nada más. Estos son los procesos de condicionamiento operante. ¿Quedaron claros? ¿Tienen dudas? Creo que están más fáciles que las de condicionamiento clásico, ¿no? O no sé cómo las ven. Yo sí tendría una duda, eh, por ejemplo, ¿qué pasaría, no? O cómo lo podremos determinar, por ejemplo, de que estas ciertas bandas criminales, por ejemplo, ellos tenían un chuki, ¿no? Tenían un chuki, antes de salir a robar, ellos le rezaban al chuki y obviamente cuando salían a robar obtenían dinero, ¿no? Y regresaban. Y decían, ah, no, es porque le hemos rezado al chuki, ¿no? Y de ahí ya no le rezaban al chuki, ¿no? Sino le ponían unas velitas. Le ponían unas velitas al chuki, salían a robar, obtenían dinero y después, ¿no? De ahí le ponían más adornos al Chucky, ¿no? Y así, ¿no? Y así ha pasado con varias bandas criminales, ¿no? Ahora, esto también, podría también decir esto, ¿no? Que es conducta supersticiosa, ¿no? Que ahí ¿cómo lo podríamos, Sería graficar en esto del EDROR? un poco difícil, ¿no? Precisamente como les mencionaba, el término conducta supersticiosa, incluso
A ver, aquí les puse esto de estímulo condicional, respuesta condicional y estímulo incondicional, ¿no? O sea, como con términos de condicionamiento clásico. Que decirle y incluso el ED, RO y el ER los puse entre paréntesis también, entre comillas digo, porque es como que un poquito condicionamiento operante. O sea, no es exactamente un condicionamiento operante, ya que el condicionamiento operante, el estímulo refuerzo operante y acá no. Entonces, aquí también hay algunas cosas, ¿no? Porque, por decirlo, cuando uno va a robar, pues, digamos, consigue cosas por robar y ahí podríamos decir que la respuesta operante fue el robar, ¿no? Entonces, es un poquito difícil precisar, digamos, si es que rezarle al Chucky haya sido una respuesta pseudo-operante. Y es para hacer... Yair, y en el caso similar al ejemplo que dice el compañero, el tema de persignarse, por ejemplo, hoy día quiero que me vaya bien en la entrevista de trabajo y en la mañanita al salir me persigno y justo me va bien. Entonces hace que yo haga mayor mi frecuencia de persignarme en la mañana. Eso también podría obedecerse a este tipo de condicionamiento, creo yo. Sí, creo que podría ser, en parte. El de rezarle al Chucky no sé si lo tengo. Es que también de la inmediatez y de la interrupción, ¿no? Que acuérdense, también es un poquito el tema de que, o sea, como que se da la respuesta operante y justo en ese momento se dio esto, como que interrumpió la respuesta justo en ese momento y por eso es como que aumentó. Entonces, como, claro, o sea, como no cumple exactamente el criterio de inmediatez, es un poquito difícil decir que sí. O sea, incluso en el caso de persinarse o de rezarle un Chucky, pues podría ser reforzado por la conducta de los otros delincuentes. O, bueno, en el caso Entonces de sería persinarse, más un pues tema, de los familiares. sería más un tema cultural, pero para poder referirlo como un conocimiento operante, tenemos que regirnos en la inmediatez, en la contingencia, entonces. Sí, más que nada. O digamos, si es a largo plazo, tendría que haber un estímulo, digamos, asociado a largo plazo. También en el reforzamiento intermitente, también es como que uno dice, a veces sí, a veces consigo esto y a veces no. Que bueno, ahorita vamos a ver eso del intermitente. O sea, es un poquito complicado graficar casos, ¿no? De reforzamiento no contingente. O sea, en parte podría sentido porque, claro, o sea, es como que son respuestas como que le parecen efectivas, ¿no? O sea, como que un contingente es como un pseudooperante. Y bueno, vamos a ver otros más casos, ¿no? Bueno, ahora reforzamiento. Que por ahí mencionaba, bueno, suele usar más en la instauración de conducta, a nivel de lo que es análisis conductual aplicado o ABA. Digamos, se refuerza cada vez que ocurre la respuesta. Y, digamos, se podría usar durante las primeras 2 semanas de intervención. O bueno, o del programa, ¿no? Porque intervención suena a un tipo específico de programa, pero y no a cualquier tipo de programa. Bueno, del programa, ¿no? O sea, conducta se da muy poco o nunca se da, entonces es para que se empiece a dar y para que incremente la frecuencia o duración de respuesta. O sea, entonces como que ya pasa de ser una conducta de, digamos, de tasa baja a ser una conducta. O sea, para eso se usa el reforzamiento continuo. Y el reforzamiento intermitente
ya es como que, como por un lado es como que vas aumentando, digamos, la exigencia de la respuesta, o sea, la cantidad de respuesta necesaria para obtener reforzador, y también vas como que variando, ¿no? Como que no siempre, a veces sí, a veces, entonces se va dando este cambio entre siempre, reforzamiento continuo, a veces, frente. Y también se daría este cambio en que antes te bastaba con hacerlo y recibir reforzador, que hacerlo más. Entonces, esto ayuda en el sentido de que, como que el hecho de que tengas que hacerlo más para acceder al reforzador, como que hace que la frecuencia o duración aumente sin necesidad de estarte reforzando a cada rato. Y precisamente como es una cuestión a veces siempre, esto también puede, o sea, hace más difícil que la conducta se extinga y claro, al reforzamiento. Algunos más podrían vincular que es reforzamiento extrínseco y reforzamiento intrínseco, ¿no? Algunos podrían vincularlo, no, motivación intrínseca y extrínseca podrían vincularlo, ¿no? Como que extrínseco e intrínseco ya como que. Bueno, que ahí también dependería más del tipo de reforzamiento, ¿no? Pero bueno, por ahí, o sea, es un poco más o menos esa la idea, ¿no? El reforzamiento intermitente puede ser de dos tipos. De razón, que es más cuando está relacionado con la frecuencia, o sea, con respuestas que implican, la principal importancia es cuántas veces se realizan, ya sea durante el día o durante la semana o durante el mes, cuántas veces se lleva a cabo la conducta. Y de intervalo, que es más con conductas, donde lo más importante no es tanto el número de veces, sino el tiempo que se realiza. Entonces, si es más frecuencia, se puede hacer un reforzamiento intermitente de intervalo. Y si es más importante el número de veces que el tiempo, se puede hacer más un reforzamiento intermitente. En ambos casos hay una división, ¿no? Puede ser razón fija o razón variada. Igualmente puede ser de intervalo fijo o de intervalo variable. Razón fija es digamos, podría ser, por ejemplo, razón 2. O sea, digamos, cada vez que realizas la conducta se te da reforzador, que sería razón 1 en reforzamiento continuo, o R1, luego lo bajamos, razón 2 o R2. Una sí, otra no, una sí, una no, una sí, una no. Luego podríamos poner razón 2, 3. Una sí, una no. Bueno, podría ser una no, una sí, dos no, una sí, que sería razón 2, 3. Luego podría ser razón 2, 5, 3. Una no, una sí, 4 no, una sí, 2 no, una sí. Entonces ahí ya como que al ir cambiando, digamos, los programas de razón, como que reciba reforzamiento en un tiempo, o sea, con un requisito cada vez mayor y no a cada rato. O sea, no tengas que estar ahí persiguiéndolo con los reforzadores todo el tiempo o estar comprando reforzadores a cada rato, sino que ya como que te sueltan, ¿no? Esto por recomendación de mi profesor de análisis conductual aplicado, nos recomendó que sea un máximo de 5 veces, porque si se utiliza un programa de razón, digamos, con mayor de 5, pues se correría el riesgo de que la conducta se termine extinguiendo y ese no es el objetivo, ¿no? Pero bueno, o sea, esto, ¿no? Empiezan con razón 2 y luego podrían de repente escalar a razón 3 o razón 2, 3, eso 2, 3, 5, ¿no? Ahí como que lo van jugando hasta que ya pasan a intervalo variable. Intervalo variable ya es más, más inesperado.
O sea, es como que razón 2 es una no, una sí, una no, una sí. Como que ya está fijo así. Variable es como que no saben cuántas veces tienen que hacerlo para recibir reforzador. O sea, puede que en una sean 2, en otra sea 3, en la siguiente sea 5, en la siguiente sea de nuevo, puede ser 4, en la siguiente de nuevo 2, en la siguiente 1, en la siguiente y así. O sea, como que es, en intervalo variable es más inesperado. Igualmente, no, en razón variable digo. En intervalo fijo te pasa algo similar, ¿no? Puede ser intervalo de 5 minutos. Y luego se podría ir subiendo de repente a intervalo 30-60. O sea, 30 minutos podría ser, ¿no? Primero, 5 minutos de lectura reforzador. Minutos de lectura todos los días, de repente le subimos 30 minutos de lectura seguido y luego 60 minutos, ¿no? Desde ahí se puede ir como que ir incrementando. Lo variable es que ya no sabe en qué momento, o sea, durante cuánto tiempo tendría que leer para recibir reforzador. De los programas de reforzamiento. Estos se pueden programar, como también podrían darse de forma en los planifique. O sea, por dentro, le pide a su papá, dame un caso. Entonces el niño llora más fuerte, entonces el papá ignora y luego pasan 10 minutos y dice, ya, cállate, no te tolero. Entonces eso sería como que un intervalo, un programa de reforzamiento de minutos, que no sería, digamos, que el padre planificado, ¿no? Simplemente se dio de que él siempre como que lo intenta ignorar, pero no puede, entonces caen estos programas de reforzamiento. Por eso es que es importante que si se va a aplicar extinción, se aplique. Porque si tú aplicas extinción, pero al final cedes, intentas aplicar extinción, pero cedes, terminas aplicando un reforzamiento intermitente, cuando tu intención era extinguir su conducta. Entonces hay que tener cuidado con eso de la extinción, porque podría ser más contraproducente que producente en ocasiones, si se aplica mal. De hecho, todas las técnicas de condicionamiento pueden tener un riesgo si es que se aplican mal. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver esto de variables que afectan la conducta. Puede ser la privación, por ejemplo, hace tiempo que no jugaba con el PlayStation. Entonces, como hace tiempo que no jugaba, pues eso podría incentivar el que jugar pues sea más apetitivo que si lo juego a cada rato. Y saciedad, ya me aburrí de jugar todo el día con el PlayStation. O generalmente más con comida, ¿no? Privación, por ejemplo, tener a la rata privada de comida para que dé alimento, para que de esa forma el reforzador sea un estímulo más apetitivo. Y ya si la rata ya se llenó, pues ya no va a funcionar. También se puede aplicar como una forma de castigo, ¿no? O sea, a veces un exceso de reforzamiento puede terminar saciando y por lo tanto reducir la probabilidad. Entonces hay que tener cuidado. Si tú al individuo de reforzamiento, pues tu intención era reforzarlo, pero lo terminaste. Entonces hay que tener cuidado con la saciación. Entonces, bueno, eso sería todo. Ahí tenía pensado hacer esta dinámica de observación funcional de la conducta, pero como ya es tarde, le voy a pasar el video para que lo haga el que de manera opcional quien quiera. Vamos a hacer las preguntas de qué aprendieron hoy. Y bueno, pueden hacer preguntas sobre programas de reforzamiento también, ¿no? O variables que afectan la conducta, que lo pasé muy por encimita y no opinión o sus dudas.
Bueno, lo que aprendí hoy también es tener en cuenta la historia interconductual, pues, ¿no? Al momento de hacer un análisis de triple contingencia, ¿no? Ya que a veces en los libros simplemente o sea, la parte superior solamente está como, se estila siempre hacer la parte superior, ¿no? Pero a veces como que mencionar la historia interconductual o la historia conductual como que queda un poco de lado, ¿no? Pero es algo que en realidad siempre se debe tomar en cuenta, ¿no? O sea, tú revisas un manual y solamente ves la parte superior del cuadro, ¿no? La de abajo como que un poco queda olvidado, ¿no? Pero igual siempre es bueno eso, ¿no? Hay, algún- Tener eso, la hipótesis, ¿no? De mantenimiento. sí, hay algunos autores que hacen esta distinción, ¿no? Hipótesis de origen e hipótesis de mantenimiento. Podrían también utilizar esos términos, ¿no? Si es que, o sea, de repente trabajan en un centro y decir historia interconductual suena raro. Que de hecho, poner historia interconductual aquí más que nada es en realidad lo puse más que nada por por una cuestión didáctica, ¿no? Porque, claro, historia ambiental. Porque de repente algún, de repente algún como que están utilizando de forma conductual, aunque realmente no es que esté laxo, ¿no? Pero bueno, puede ser que por ahí alguno le genere ruido. Y historia ambiental es otro, o historia de condicionamiento, historia de aprendizaje. De esa manera podrían ver, ¿no? Incluso podrían ir un poco más allá, ¿no? Por aquí nos hemos centrado más en cómo se origina la respuesta operante, pero podrían ver incluso cómo se originó la función discriminativa del estímulo antecedente o cómo se originó la función aversiva o apetitiva del estímulo reforzante o castigo. Igualmente vimos la historia interconductual con el condicionamiento. Se dio primero la asociación y luego cómo es que se acción condicional y estímulo y respuesta. ¿Qué les ha parecido la sesión? A ver, creo que debería llamarse historia psicológica, sobre entenderse que esto obedece a un contenido conductual. Sí, o sea, también se le puede decir historia psicológica. Claro, ¿no? Porque en cierta forma es básicamente el objeto de estudio de la psicología. Cómo es que la forma de relacionarse entre estímulos y respuestas va cambiando a partir de la historia de relaciones previas. Entonces, tiene también sentido. Y bueno, chicos, creo que ya voy a ir cortando el video porque ya es un poquito tarde. ¿Nadie tiene dudas sobre los programas de reforzamiento o las variables que afectan la conducta? ¿Se entendió bien, claro? ¿O quedó alguna duda de eso? Todo claro con los programas de reforzamiento. Todo claro. Qué bueno. Entonces ahí van completando su tarea durante la semana. La verdad que